Belmont, Ohio, bañado por el cálido sol de la tarde, irradia una sensación de tranquilidad y calma. Un coche solitario serpentea por una calle tranquila, interrumpiendo la calma con su suave zumbido. Dentro del coche, David, Sherry y su hija viajan hacia la casa de Brad, llenando el vehículo de una sensación de anticipación. Sherry y su hija disfrutan del paseo, sin darse cuenta de la sutil tensión que atenaza a David. Los ojos de David escudriñan el paisaje que pasa. Su mente corre con pensamientos tácitos y ansiedades ocultas. El coche continúa su curso, llevando consigo una mezcla de serenidad y una inquietud apenas disimulada. La familia Kenny llega a casa de Brad, el aire cargado de una quietud antinatural. Un silencio inquietante flota en el aire mientras se acercan a la casa aparentemente vacía. El ceño de David se frunce. Una inquietud punzante se arrastra bajo su piel cuando nadie responde a la puerta. Una sensación de presentimiento inunda a David. El silencio grita que algo anda terriblemente mal. Bajo el sol de la tarde, David guía a Sherry y a su hija hacia el patio trasero de su casa, con una sensación de anticipación en el aire. El césped cuidadosamente mantenido se extiende, prometiendo un escape tranquilo. Se introduce una sutil insinuación de misterio al acercarse a la parte trasera de la casa. La puerta de servicio está ligeramente entreabierta, insinuando secretos o bienvenidas inesperadas. La puerta abierta los invita a lo desconocido, una promesa silenciosa de lo que hay más allá. Descendiendo al sótano de la casa de Brad, David no es consciente del horripilante descubrimiento que le espera en las sombras. La tenue luz revela una visión horripilante. El cuerpo sin vida de Brad yacía en un charco de sangre carmesí. Un silencio escalofriante llena el aire, roto solo por el goteo tenue de un líquido desconocido. El rostro de David se contorsiona en un grito silencioso. Sus ojos se abren con incredulidad y terror. El horror de la escena se graba en el alma de David. Un momento de shock y desesperación irreversibles. Retrocede tambaleándose, la horripilante imagen de Brad grabada para siempre en su memoria. Sherry desciende al sótano, atraída por el grito desesperado de David. Una ola de temor la invade al entrar en el espacio tenuemente iluminado. El aire se vuelve pesado, denso de horror tácito. Sherry retrocede, paralizada por la impactante escena que se desarrolla ante sus ojos. Dentro de la casa de Brad, Sherry llama frenéticamente al 911, con la voz temblorosa de miedo. Su rostro es una máscara de terror, con los ojos desorbitados por un miedo indescriptible. David abraza a Sherry con fuerza, sus fuertes brazos intentando protegerla de la pesadilla que se desarrolla. Su reconfortante abrazo contrasta marcadamente con el caos palpable que los envuelve. Bañada por la luz dorada de un flashback, la casa de David y Sherry vibra con energía festiva. David, un joven vibrante de 21 años, es el centro radiante de su celebración de cumpleaños. Su madre organiza la fiesta con cariño. Su alegría es palpable en cada gesto. La risa y la música llenan el aire. Una sinfonía de exuberancia juvenil y calidez maternal. La escena es un cuadro vibrante de amor familiar y celebración juvenil bajo el día brillante. La habitación palpita con el alegre caos del cumpleaños de David, llena de risas y música. Serpentinas coloridas se cruzan por encima, proyectando una serie de sombras danzantes que realzan el ambiente festivo. Cerca de la mesa del buffet cargada, los ojos de David escanean la habitación, una sutil anticipación en su mirada. A través del vibrante caos, sus ojos se encuentran con Sherry, una hermosa madre soltera en medio de la multitud. Una quietud palpable flota en el aire cuando sus miradas se encuentran. El ruido de la fiesta se desvanece en el fondo. Una chispa innegable se enciende entre David y Sherry. Una promesa silenciosa intercambiada a través de la concurrida sala. La luz del sol baña la acogedora sala de estar con un tono dorado, iluminando la energía nerviosa que emana de David. Frente a él está sentada su madre, su mirada cálida y comprensiva. Una presencia reconfortante en la habitación bañada por el sol. Él vacila, armándose de valor. El peso de su confesión es denso en el aire. Finalmente, las palabras salen a borbotones, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Madre, tengo que contarte algo. Creo que he encontrado al amor de mi vida en Sherry. En la casa de David y Sherry, la alegría llena el aire mientras celebran el día de su boda. La habitación está llena de risas y abrazos sinceros. Un testimonio de su amor. David se yergue. Sus ojos se encuentran con los de Sherry, una promesa grabada en su rostro. Me comprometo a ser un buen esposo y padre para los hijos de Sherry, declara David, con su voz resonando con sinceridad.
Las lágrimas de alegría corren por el rostro de Sherry. Una profunda sensación de felicidad la inunda al embarcarse en este nuevo capítulo. En la bulliciosa aula de minería, llena de estudiantes ambiciosos, David se concentra intensamente mientras completa su solicitud. El aire es denso con anticipación, un sueño colectivo de la minería del carbón en juego. David hace una pausa, con su bolígrafo sobre el formulario, un destello de incertidumbre en sus ojos. De repente, una figura se acerca. Brad. Su presencia interrumpe el ambiente esperanzador. David levanta la vista, una pregunta silenciosa formándose en sus labios cuando Brad se acerca a su escritorio. David se inscribe en un curso para convertirse en minero de carbón. Conoce a Brad. Susurra una voz, presagiando una conexión importante. Dentro del aula de minería, una camaradería inesperada surge entre David y Brad. La risa resuena en el salón mientras intercambian chistes. Su conexión inicial se profundiza con cada momento compartido. Un disfrute genuino irradia de ambos, llenando el espacio con una energía alegre. El ambiente en el aula se transforma, cargado con la calidez de una amistad recién descubierta. Sus bromas fáciles sugieren un vínculo que trasciende el ámbito académico. La risa compartida de David y Brad insinúa una asociación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Bajo el sol abrasador del barrio de Brad en los años 70, el joven Brad camina por una calle polvorienta, inconsciente de las miradas sobre él. Un grupo de hombres lanzaba miradas desdeñosas, susurros como piedras arrojadas en su camino, sus rostros endurecidos por el prejuicio. El aire es denso, cargado de juicios tácitos, cada mirada una condena silenciosa. Brad continúa su camino. El peso de su desaprobación se asienta sobre sus hombros, un crudo recordatorio de la dura mirada del mundo. Bañado por la brillante luz de la mañana, el salón de estilismo zumba de actividad, un refugio de belleza en un pueblo pequeño. Brad, un estilista con una pasión inquebrantable, navega por el bullicioso salón con facilidad practicada. Sus manos se mueven con precisión y arte, transformando el cabello ordinario en impresionantes obras maestras. A pesar de las limitaciones de su entorno de pueblo pequeño, la ambición de Brad brilla en cada corte y estilo. Cada cliente que se sienta en su silla se va no solo con una nueva apariencia, sino también con una renovada sensación de confianza. La dedicación y el talento de Brad están convirtiendo lenta, pero seguramente su salón de pueblo en un faro de estilo e innovación. En el corazón del aula de minería, Brad está rodeado de imponentes pilas de libros de texto polvorientos e intrincados gráficos geológicos. Examina detenidamente los materiales, con el ceño fruncido por la concentración, una mirada de feroz determinación grabada en su rostro. El peso del conocimiento parece asentarse a su alrededor, el aire denso, con el aroma de papel envejecido y secretos olvidados. Sus ojos escanean las páginas, absorbiendo cada detalle, cada línea, cada pista oculta dentro de los textos antiguos. Una chispa se enciende en su interior, una repentina resolución endurece sus rasgos, transformando su mirada en una de propósito inquebrantable. Se levanta, sus movimientos imbuidos de una fuerza renovada, listo para afrontar los desafíos que le esperan. Una luz cálida baña la mesa del comedor en casa de David y Sherry. La risa resuena por toda la habitación. Brad comparte un chiste, cautivando instantáneamente a la familia de David con su encanto y calidez. Los niños se reúnen alrededor de Brad, con sus rostros iluminados por un afecto y alegría genuinos. La sonrisa fácil y las historias cautivadoras de Brad lo convierten en el centro de atención, tejiendo un sentido de pertenencia. Tío Brad, corean los niños, con sus voces llenas de adoración, solidificando su lugar en sus corazones. David y Sherry intercambian una mirada cálida, presenciando el vínculo sin esfuerzo que se forma entre Brad y sus hijos. Bajo el vasto e indiferente cielo, la mina de carbón se extiende, una herida marcada en la tierra. La luz del sol cae sobre David y Brad. Sus figuras se recortan contra la oscura boca de la mina. Los músculos se tensan y el sudor brilla mientras balancean sus picos, cada golpe resonando en el silencio opresivo. Remolinos de polvo bailan alrededor de sus botas gastadas, reflejando el agotamiento turbulento en sus ojos. Sin embargo, una risa compartida rompe la tensión, una chispa de calidez en el desolado paisaje. Con cada momento compartido, se forja entre ellos un vínculo tácito, más fuerte que la tierra implacable que combaten. En el bar tenuemente iluminado, el tintineo de los vasos y el murmullo de las voces forman un telón de fondo para la camaradería de David y Brad. David
levanta su copa. El líquido ámbar atrapa la luz mientras comparte un chiste bullicioso con Brad. Brad echa la cabeza hacia atrás riendo, el sonido resonando en el ambiente ahumado del bar. Los dos amigos se acercan, con sus rostros iluminados por el cálido resplandor de las luces del bar mientras intercambian historias. Los gestos se animan al enfatizar los puntos. Su risa es contagiosa en el espacio abarrotado. Compartiendo una mirada cómplice, David y Brad chocan sus copas una vez más, sellando su vínculo de amistad en el animado bar. Bañado por el cálido resplandor del sol, David observa jugar a sus hijos, una suave sonrisa adornando sus labios. Motas de polvo bailan en el aire, iluminadas por los rayos del sol, mientras la felicidad doméstica se desarrolla a su alrededor. Felizmente casado con Sherry, David se deleita en la satisfacción de una vida que se desarrolla perfectamente. Un momento de serena felicidad captura la esencia de su vida familiar. En la cálida y soleada casa, la vida de Brad es un torbellino de actividad, un acto de malabarismo diario de responsabilidades y deseos ocultos. Su rostro está marcado por la tensión de lealtades divididas, una máscara de normalidad que apenas oculta el romance secreto que hierve bajo la superficie. Él responde llamadas, su voz, un cuidadoso equilibrio entre autoridad profesional y calidez familiar. Cada interacción una actuación calculada, una mirada robada a su teléfono, un mensaje de texto furtivo, una promesa silenciosa intercambiada con David en las sombras digitales. Un mundo aparte de su vida familiar. El peso de su doble vida lo agobia. Un constante acto de equilibrio entre el amor que muestra abiertamente y la pasión que alberga en secreto. Bajo el cálido sol de mayo, Brad se encuentra en medio del alegre caos de una reunión familiar. La risa y la charla llenan el aire, mientras parientes jóvenes y mayores se mezclan, con sus rostros iluminados por recuerdos afectuosos e historias compartidas. Brad se mantiene ligeramente aparte, con un atisbo de distracción en sus ojos, mientras anticipa la noche que se avecina. Con aire casual, revela a un grupo de parientes divertidos. Tengo una cita más tarde. El anuncio flota en el aire, un sutil cambio en el ambiente festivo, mientras todos los ojos se vuelven hacia Brad, curiosos y expectantes. Bajo el cálido sol de la tarde, el coche de David entra en el camino de entrada de la casa de Brad. David, Sherry y su hija emergen del vehículo, cada uno cargando el peso de una anticipación tácita. En las manos de David, la desbrozadora reluce, un símbolo de la tarea completada y la deuda a ser pagada. Sherry se ajusta el vestido, un gesto nervioso que delata las complejas emociones que la embargan. Su hija se adelanta, ajena a la tensión. Su inocencia contrasta fuertemente con el ambiente cargado. Se acercan a la casa, el aire denso con palabras no dichas y la promesa de un encuentro significativo. En el sótano oscuro y mohoso de la casa de Brad, las sombras bailan ominosamente, insinuando el horror por venir. David desciende los crujientes escalones de madera, cada pisada resonando en el silencio asfixiante del sótano. Un jadeo rompe la quietud, mientras los ojos de David se fijan en una figura tendida en el suelo frío y húmedo. El cuerpo sin vida de Brad yace en un charco de sombra, un cuadro misterioso iluminado por la débil y parpadeante luz. Con pánico creciente, los dedos temblorosos de Sherry marcan el 911, su voz un susurro tenso contra el telón de fondo del pavor. La escalofriante realidad de la muerte pesa en el aire mientras Sherry suplica frenéticamente ayuda. Sus palabras son un grito desesperado en el eco del sótano. La tranquilidad de casa de Brad se ve destrozada cuando los coches de policía convergen, sus luces intermitentes proyectando un ominoso resplandor rojo y azul en la escena. David y Sherry están separados por un abismo invisible. Sus rostros son máscaras pálidas de sorpresa y agotamiento hasta los huesos. Un oficial uniformado se acerca. Su presencia es un recordatorio sombrío de la pesadilla que han soportado. Sus voces tiemblan, cada palabra un eco frágil de los horrores que relatan, reviviendo los eventos que los han cambiado irrevocablemente. En el sótano oscuro y cavernoso de la casa de Brad, las luces policiales, severas, cortaban las sombras, iluminando la sombría escena. Un silencio sombrío pesa mientras la policía peina meticulosamente la zona, con expresiones serias y concentradas. Un detective se arrodilla junto a un cuerpo sin vida. La dura luz revela el trágico descubrimiento: el cuerpo de Brad. Los marcadores de evidencia se colocan con cuidadosa precisión, cada uno un testimonio silencioso del misterio que se desarrolla. El aire es denso con preguntas tácitas y el peso de la pérdida, a medida que la investigación comienza en serio. En el oscuro y frío sótano de la casa de Brad,
Un experto forense examina meticulosamente el cuerpo, con el ceño fruncido en una concentración sombría. Sombras alargadas danzan sobre la sombría escena. El aire espeso, con un temor tácito. El experto se endereza, con la expresión endurecida por la certeza, la verdad grabada en sus ojos. Una voz rompe el silencio, declarando con escalofriante finalidad: no fue un suicidio. En la cocina de Brad, la luz de la tarde entra a raudales por la ventana, revelando una escena inquietante. Los oficiales de policía inspeccionan la habitación, con expresiones sombrías mientras observan las consecuencias del saqueo. Los armarios cuelgan abiertos, con su contenido esparcido por el suelo, pero un orden inquietante subyace al caos. Las motas de polvo bailan en el aire, resaltando la inquietante quietud que se ha sentado en la cocina saqueada de Brad. Un silencio peculiar flota en el aire, roto solo por el suave murmullo de los investigadores mientras intentan reconstruir el rompecabezas del extraño saqueo. En la sala de estar de Brad, la luz de la tarde entra a raudales por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire silencioso. Los oficiales de policía se mueven con precisión metódica, sus pasos resonando suavemente en el suelo pulido. Una palpable sensación de confusión se instala en la escena, un reconocimiento silencioso del enigma que tienen ante sí. Cada oficial escanea la habitación. Sus ojos se detienen en los objetos de valor intactos, un marcado contraste con el caos invisible. El sol de la tarde proyecta largas sombras, acentuando la inquietud persistente que impregna el aire. Queda escalofriantemente claro: no se ha tomado nada de valor significativo, dejando un vacío de motivos que pesa mucho en el silencio. Dentro de la casa de Brad, la luz de la tarde proyecta largas sombras, resaltando el desorden dejado tras el supuesto robo. La policía se mueve, con expresiones sombrías mientras examinan la escena, reconstruyendo el rompecabezas del allanamiento. Una tensión palpable llena el aire mientras los oficiales intercambian miradas escépticas, cada uno sospechando más de lo que parece. La teoría de un robo escenificado pesa mucho en la habitación, proyectando una sombra de duda sobre todos los involucrados. En la mina de carbón, agentes de policía con el rostro sombrío se reúnen. Su presencia ensombrece el paisaje. Los mineros se mantienen en silenciosa solidaridad, con sus rostros grabados con respeto y admiración mientras hablan de Brad. Cada palabra pinta un retrato de un hombre profundamente valorado, un marcado contraste con el sombrío entorno. El peso del dolor no expresado se cierne pesado en el aire, un testimonio del profundo impacto de la ausencia de Brad. La suave luz de la tarde baña la casa de Brad, proyectando largas sombras mientras la investigación se desarrolla. Los oficiales de policía se mueven con silenciosa precisión, su presencia un marcado contraste con la calidez del hogar. El rostro de cada oficial está grabado con concentración, absorbiendo cada detalle mientras entrevistan a los amigos angustiados de Brad. El aire es denso con dolor y sospecha tácitos, mientras los oficiales reconstruyen meticulosamente la línea de tiempo fragmentada. Una tensión palpable flota en el aire, cada pregunta un paso más profundo en el misterio que se desarrolla dentro de casa de Brad. En los confines estériles de la estación de policía, David y Sherry se sientan rígidamente, el peso de las acusaciones tácitas pesando en el aire. Los detectives rodean, con sus ojos como acero, diseccionando cada matiz de las expresiones de David y Sherry. Las luces fluorescentes zumban, proyectando un resplandor intenso sobre el drama que se desarrolla cuando comienza el interrogatorio. El fantasma de Brad se cierne sobre la situación. Su ausencia impregna cada pregunta, cada mirada intercambiada entre los entrevistados. Bajo las luces fluorescentes de la estación de policía, una tensión palpable llena el aire. David se inclina hacia adelante, con expresión seria mientras inicia el interrogatorio. Brad había terminado recientemente una relación tumultuosa, afirma David con sus palabras flotando en el ambiente estéril. Los ojos de Sherry reflejan una mezcla de incomodidad y conocimiento mientras responde. Sí, con Scotty. No fue bonito, confirma Sherry, con la voz apenas un susurro en la habitación resonante. Dentro de la casa de Wendy, el aire es denso con tensión tácita, mientras los oficiales de policía llenan el espacio, su presencia proyecta largas sombras. Wendy se sienta en medio del tranquilo caos. Sus ojos reflejan una tormenta de recuerdos y verdades veladas. Un pesado silencio flota en el aire mientras ella comienza a desenredar los hilos de una relación enredada. Su voz, apenas un susurro, rompe la quietud. La relación de Brad y Scotty era complicada, por decirlo menos. Cada palabra cuelga pesada, prometiendo revelar secretos que yacen justo debajo de la superficie. Dentro de la casa de la madre de Scotty, una tensión palpable pesa en el aire,
densa de miedos tácitos y sombrías realidades. Los oficiales de policía permanecen impasibles. Su presencia proyecta largas sombras por la sala. Un crudo recordatorio de la gravedad de la situación. La madre de Scotty se levanta. Con el rostro marcado por la preocupación, un testimonio silencioso de la agitación en su corazón. Sus hombros se desploman ligeramente. Una sutil indicación de su resignación a lo inevitable. Su espíritu agobiado por los acontecimientos en desarrollo. El peso del momento se posa sobre ella mientras habla. Su voz apenas un susurro, lleno de la angustia de una madre. Una dolorosa admisión escapa de sus labios. Está en la cárcel, rompiendo la frágil calma y confirmando sus peores temores. La atmósfera escalofriante de la celda es palpable. Las frías barras de acero proyectan sombras marcadas sobre el implacable suelo. Scotty se queda paralizado, con los oficiales de policía como una presencia inminente ante él. Su rostro se contorsiona incrédulo, una máscara de sorpresa, solidificándose lentamente a medida que la realidad se derrumba a su alrededor. El peso de la noticia empieza a calar. Un grito silencioso atrapado tras sus ojos. La verdad de la muerte de Brad resuena en el aire frío, dejando a Scotty a la deriva en un mar de desesperación y confusión. Bajo la dura luz del día, los oficiales de policía se extendieron metódicamente por el vecindario de Brad, su presencia una intrusión evidente. Cada oficial escanea las casas, con sus ojos agudos, buscando a los testigos silenciosos de las cámaras de seguridad. El vecindario, que alguna vez fue un remanso de tranquila normalidad, ahora está entrecruzado por la tensión de la investigación. Una sensación de inquietud se instala en la comunidad a medida que la búsqueda se intensifica. Cada cámara una potencial clave para el misterio que se desarrolla. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el aire crepita con una sensación de urgencia. Los oficiales de policía se agrupan alrededor de monitores, con sus rostros iluminados por el frío resplandor de la pantalla. Las imágenes de la cámara de seguridad parpadean, revelando momentos fragmentados de un evento pasado. Cada fotograma examinado, cada detalle diseccionado, mientras buscan una pista crucial. El peso de las preguntas sin respuesta es pesado en el aire. La implacable búsqueda de la verdad se desarrolla dentro de las paredes estériles de la estación. Dentro de la austera sala de interrogatorios, un pesado silencio perdura, denso de acusaciones tácitas y verdades veladas. Los detectives observan atentamente, con expresiones indescifrables mientras observan al primo de Brad moviéndose nerviosamente al otro lado de la mesa. El aire crepita con anticipación. Cada tic-tac del reloj amplifica la tensión. Una gota de sudor corre por la sien del primo, traicionando la agitación interna que hierve bajo la superficie. El testimonio del primo está a punto de destrozar la frágil narrativa, amenazando con deshacer toda la investigación. La luz del sol inunda la bulliciosa estación de policía, proyectando largas sombras sobre los rostros tensos del interior. El primo de Brad se retuerce bajo la intensa mirada del detective, su inquietud palpable a la luz brillante. Nerviosamente relata las palabras de Brad, un nombre que flota en el aire como un espectro. DJ. El detective se inclina hacia adelante. El peso de las preguntas tácitas es pesado en la habitación iluminada por el sol. Una palpable sensación de presentimiento llena el aire a medida que las implicaciones de la conexión de Brad con DJ se asimilan. Bajo las duras luces fluorescentes de la estación de policía, el primo de Brad se mueve nerviosamente. Su ansiedad es palpable. Sus ojos se mueven rápidamente por la habitación estéril, atormentados por recuerdos de una confianza pasada. Se inclina hacia adelante. El peso de sus palabras es denso en el aire, listo para revelar un secreto. Brad se confió en mí. Dijo que el hombre con el que estaba saliendo estaba casado. Confiesa, con la voz apenas un susurro. Bajo el zumbido estéril de las luces fluorescentes, la estación de policía zumba con un caos controlado. Los escritorios rebosan de expedientes y restos de comidas apresuradas. Un testimonio de la implacable búsqueda de justicia. Brad se sienta frente a su primo. El peso de su linaje compartido se suma a la tensión palpable. El detective se inclina hacia adelante, con la mirada intensa e inquebrantable, listo para confrontar la verdad. DJ es en realidad David, revela el detective, la simple declaración destrozando la fachada de familiaridad. Bajo las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorios, David es escoltado, con el rostro cubierto por una máscara de aprensión. El aire estéril es denso con acusaciones tácitas mientras toma asiento. La fría silla de metal contrasta marcadamente con su creciente ansiedad. Un archivo pesado se coloca sobre la mesa, el sonido resonando como un mazo en una sala de audiencia silenciosa. Los detectives lo rodean, con ojos de acero,
listos para diseccionar cada palabra, cada movimiento. El peso de la evidencia flota en el aire. Una presión palpable que amenaza con aplastarlo bajo su inmenso peso. Bajo las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorios, David se sienta tieso, una fortaleza de negación. Sus manos agarran el frío metal de la silla, con los nudillos blancos contra el acero. Se niega a mirar al detective. Sus ojos se mueven por la habitación estéril como pájaros enjaulados. Cada sombra parece amplificar su tensión. El silencio solo se rompe con el zumbido de las luces. Su rostro, una máscara de inocencia fingida, delata la confusión interna. Es un resorte tenso, listo para romperse bajo el peso de verdades no dichas. Dentro de la austera sala de interrogatorios, el aire se carga con acusaciones tácitas. Los detectives presentan pruebas condenatorias ante David, el acero frío de la prueba brillando bajo las duras luces fluorescentes. Cada prueba desmantela meticulosamente las negaciones cuidadosamente construidas por David. El peso de las contradicciones oprime. La habitación se encoge a medida que la verdad comienza a aflorar. La dura luz del sol atraviesa las persianas, pintando sombras marcadas sobre la fría mesa de acero de la sala de interrogatorios. David está sentado encorvado, con los ojos inyectados en sangre que delatan una noche sin dormir, con los nudillos blancos mientras entrelaza las manos. El aire en la habitación está denso con acusaciones tácitas y silencios pesados. Respira con dificultad. El peso de su secreto lo oprime. Finalmente, una represa de culpa se rompe dentro de él, y sus labios sellados con fuerza comienzan a temblar. Su voz, apenas un susurro, rompe el silencio. Confieso la relación con Brad. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, David se sienta en la austera sala de interrogatorios, la mesa de acero inoxidable, una fría barrera entre él y el detective. Su inquietud es palpable, una danza silenciosa de peso cambiante y ojos que se desvían, traicionando la agitación interna. Su mirada se baja, centrándose en sus manos, entrelazadas con fuerza, como buscando consuelo o control. Un pesado silencio flota en el aire, roto solo por la tensión tácita del momento. Finalmente habla, su voz apenas un susurro en la habitación estéril. La relación con Brad se había vuelto tensa. En la austera sala de interrogatorios, David comienza a relatar la trágica discusión del día, con sombras danzando por su rostro bajo la dura luz. Su voz tiembla ligeramente mientras recuerda las palabras acaloradas intercambiadas con Brad, cada sílaba pesando mucho en el aire estéril. El peso de las acusaciones tácitas llena la habitación mientras David revive los últimos momentos antes de la muerte prematura de Brad. Una tensión palpable se apodera de David mientras navega por el laberinto de sus recuerdos, cada detalle potencialmente sellando su destino. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, la sala de interrogatorios se siente estéril y fría. David está sentado encorvado, con la cara pálida y marcada por el agotamiento, un marcado contraste con el frío metálico de la mesa. Sus manos están tan apretadas que los nudillos brillan blancos, delatando la tormenta que ruge en su interior. Una solitaria gota de sudor traza un camino por su sien, un brillante testimonio de su agitación interna. El silencio en la habitación es denso, roto solo por el zumbido de las luces y la respiración entrecortada de David. Su voz se quiebra cuando confiesa: admito que le disparé a Brad en un ataque de ira, las palabras flotando en el aire como una sentencia de muerte. Las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorios proyectan largas sombras mientras David está sentado solo. El peso de la acusación es pesado sobre sus hombros. Su rostro es una máscara de incredulidad, un grito silencioso atrapado tras sus ojos, mientras la realidad de su arresto se asienta. El frío acero de la mesa refleja la crudeza de su situación, arrestado por el asesinato de Brad. Cada tic del reloj amplifica el ensordecedor silencio, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. La puerta se alza como un portal a un destino desconocido, el comienzo de una pesadilla de la que parece no poder despertar. La luz del sol atraviesa las ventanas de la casa de David y Sherry. Cada rayo de sol revela la delicada danza de motas de polvo en el aire. Sherry se queda como convertida en piedra. Su rostro es un lienzo de conmoción e incredulidad mientras el peso de la revelación se abate sobre ella. Frente a ella, David es un retrato de emociones encontradas, con el rostro surcado por la culpa y una súplica desesperada por comprensión. El aire entre ellos vibra con acusaciones tácitas y recriminaciones silenciosas. La verdad pesa como una nube de tormenta. Sherry se entera de la verdad sobre David y su relación con Brad,
resuena en el repentino silencio, sellando su destino con la fría finalidad de la verdad. Dentro de la casa de David y Sherry, una pesada atmósfera de traición flota en el aire, densa y asfixiante. Sherry se encuentra en medio de un entorno familiar, ahora manchado por el engaño de David. Sus ojos reflejan una tormenta de emociones, una profunda e inconsolable devastación grabada en su rostro. La luz del sol entra a raudales, proyectando largas sombras que parecen reflejar la oscuridad que ha envuelto su mundo. Bajo la luz fría e implacable del tribunal, David está acusado. El peso del asesinato de Brad es denso en el aire. La sala del tribunal zumba con susurros silenciosos. Todos los ojos fijos en David mientras se avecina el juicio. Cada rostro en la galería es una máscara de anticipación y juicio. Su mirada colectiva, una carga palpable. El silencio solo se rompe con el susurro de los papeles, cada sonido amplificando la gravedad del momento. El destino de David pende precariamente de un hilo. El tribunal es un escenario de justicia o condena. Dentro del tribunal, la tensión es palpable mientras se desarrollan los procedimientos del día. Documentos y fotografías se presentan como evidencia. Cada pieza, un testimonio silencioso de una conexión oculta. Una palpable sensación de expectación llena la sala cuando se revelan los detalles de la relación de David con Brad. Susurros recorren la galería, cada espectador absorbiendo las implicaciones de la evidencia presentada. El peso de la historia no revelada se posa sobre David, su expresión ilegible en medio del escrutinio. David se mantiene erguido, con la mirada firme mientras se enfrenta al juez, el peso del tribunal presionándolo. La sala del tribunal zumba con expectación silenciosa, cada susurro amplificando la gravedad del momento. El eco del mazo del juez resuena en el salón. Cada golpe es un martillazo al destino de David. Una declaración sombría flota en el aire. David es declarado culpable de asesinato. David se encuentra ante el tribunal. El peso de la sentencia es fuerte sobre sus hombros. El juez pronuncia el veredicto, el sonido resonando por la silenciosa sala del tribunal. Todos los ojos en la habitación están fijos en David. Un mar de rostros expectantes. David es sentenciado a prisión. Declara la narración, sellando su destino en la silenciosa sala. Dentro de la sombría celda de la prisión, las sombras se aferran a las esquinas, mientras David está sentado solo, perdido en la contemplación. Las frías paredes grises parecen oprimirlo, cada piedra un recordatorio de su encierro. Sus ojos, llenos de una mezcla inquietante de arrepentimiento y determinación, reflejan el peso de sus acciones pasadas. El tiempo parece detenerse dentro de la celda, amplificando los ecos de su confusión interna. Cada respiración es un suspiro pesado, cargado con las consecuencias de las decisiones tomadas y los caminos divergentes. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas de la prisión, proyectando sombras marcadas sobre el frío interior gris. David está sentado solo en una mesa de acero. Su figura es una silueta contra la luz. Un destello de movimiento llama su atención. Levanta la mirada, con una mezcla de esperanza y aprensión en su expresión. Sherry se acerca, sus pasos resonando en la prisión silenciosa. Un faro de calidez en el espacio desolado. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, Sherry y David se enfrentan, uno frente al otro, a través de una fría mesa de acero. La sala de visitas de la prisión se siente estéril, amplificando la tensión entre ellos. Los ojos de Sherry, aunque enrojecidos, mantienen una fuerza resuelta mientras se enfrenta a David. David, demacrado y cansado, parece tragado por su mono de presidiario, su mirada pesada de arrepentimiento. Su voz, aunque suave, corta el silencio con una firmeza inquebrantable. No puedo perdonarte. Dentro de la fría celda de la prisión, David está aislado. El peso de sus acciones lo agobia. Una palpable sensación de arrepentimiento llena el espacio confinado, reflejándose en cada línea de su rostro. Sus ojos, atormentados por el remordimiento, reflejan la cruda realidad de su encierro. El pesado silencio de la celda amplifica la agitación interna que ruge dentro de David. Cada respiración es un recordatorio pesado de las decisiones que lo llevaron a este lugar desolado. Bajo un cielo sombrío, el ataúd de Brad se baja lentamente a la tierra, la finalidad pesando en el aire. Un coro de sollozos se eleva de los dolientes reunidos, con sus rostros grabados por el dolor. Las lágrimas corren por los rostros de familiares y amigos mientras observan la desgarradora escena desarrollarse. El peso de la pérdida se asienta sobre el cementerio. Cada lágrima, un testimonio de una vida ahora silenciada.
En el tranquilo cementerio, Sherry camina lentamente entre las lápidas. Sus pasos son el único sonido. Se detiene ante la tumba de Brad, con el rostro surcado por la tristeza y el arrepentimiento. Una suave brisa agita los árboles, llevando el aroma de tierra húmeda y flores marchitas. Una profunda tristeza la invade. El peso de las palabras no dichas se cierne pesado en el aire. Siento una profunda tristeza por él, piensa ella, con las palabras resonando en el silencioso cementerio. Bañada por la suave luz del día de su hogar, Sherry se encuentra en medio de los restos de una vida compartida, el fantasma de David perdurando en cada rincón. Un jarrón frágil, que una vez contuvo flores vibrantes, ahora está vacío, reflejando el vacío interior de Sherry. Sus dedos recorren el contorno de una fotografía, un recuerdo agridulce grabado en su rostro. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando motas de polvo que bailan en el aire, pero no logra penetrar las sombras que se aferran a Sherry. Con una determinación tranquila, Sherry comienza a reorganizar los muebles. Un acto sutil de reclamar su espacio, su vida. Una sola lágrima traza un camino por su mejilla. Un reconocimiento silencioso del dolor, mientras reconstruye resueltamente su mundo, ladrillo a ladrillo solitario. Dentro de la casa de David y Sherry, un silencio pesado flota en el aire, denso de dolor no expresado. Los hijos de Sherry se enfrentan a una realidad que aún no pueden comprender, con sus rostros marcados por la confusión y la tristeza. Ojos inocentes buscan respuestas en un mundo que de repente se puso patas arriba. El peso de la pérdida se asienta sobre ellos, una carga demasiado pesada para que sus jóvenes hombros la soporten. Bajo la dura luz del día en la mina de carbón, los colegas de Brad se reúnen, con sus rostros grabados con recuerdos. El aire es denso con palabras no dichas mientras están juntos, unidos en el recuerdo. Cada hombre está perdido en sus pensamientos, reviviendo momentos de camaradería y dificultades compartidas con Brad. Una atmósfera sombría pesa mucho, un testimonio del vínculo forjado en las profundidades de la tierra. Bajo un cielo sombrío, Belmont, Ohio, lucha por emerger de la sombra de la tragedia. Amanece una mañana tranquila, pero el aire es denso de dolor no expresado. Las banderas ondean a media asta, un crudo recordatorio de las vidas perdidas y el vacío dejado atrás. Los residentes se mueven con paso medido. Cada paso es un testimonio de resiliencia frente a la desesperación. Los niños juegan suavemente. Su risa es una melodía frágil contra un telón de fondo de tristeza. Belmont comienza el arduo viaje de sanación, un día a la vez. Dentro de los confines severos de una prisión de Ohio, David permanece cautivo, su silueta enmarcada por acero frío y sombras. El peso de su encierro es palpable. Cada momento se extiende en una eternidad dentro de los muros de la prisión. Un pesado silencio flota en el aire, roto solo por los ecos distantes de un mundo más allá de su alcance. La esperanza disminuye a medida que los días se convierten en semanas. El espíritu de David es puesto a prueba dentro del implacable agarre de la prisión. Dentro de la sombría prisión, la esperanza disminuye mientras el abogado de David lucha incansablemente, presentando la apelación. Un tenso silencio llena la habitación mientras se avecina el veredicto. El peso del destino de David pesa mucho en el aire. El mazo cae con una finalización resonante, cada eco sellando la sombría realidad de David. Derrotado, el abogado se desploma. La negación aplasta su última esperanza para David. Las frías y desnudas paredes de la prisión se ciernen, un testimonio visual de la justicia denegada y una vida en la balanza. Contra el austero telón de fondo de la mina de carbón, una promesa silenciosa flota en el aire. Los pasos de David resuenan con firmeza mientras le da la espalda al oscuro abismo. El sol proyecta largas sombras, simbolizando el fin de una era para David. Su figura resuelta contrasta marcadamente con la sombría entrada de la mina, un nuevo camino forjado en su corazón. La pálida luz del sol se filtra a través de árboles antiguos, proyectando largas e inquietantes sombras sobre las desgastadas lápidas del cementerio. Una brisa helada susurra entre las hojas, llevando el aroma de tierra húmeda y la fragancia fantasmal de flores marchitas. El aire pesa con una pena tácita y el peso de los recuerdos olvidados, aferrándose a las piedras silenciosas. Una voz sombría resuena en la quietud. Brad tampoco regresará. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el peso de historias no contadas pesa en el aire. Los detectives examinan montones de archivos de casos. Cada página, un recordatorio sombrío de una vida alterada irrevocablemente. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras, reflejando la sombría realidad que enfrentan.
El rostro de cada detective es un lienzo de arrepentimiento, grabado con la carga de preguntas sin respuesta. Una palpable sensación de tristeza llena la habitación. Un testimonio silencioso de la tragedia que los une. Bajo la dura luz del día, la casa de David y Sherry permanece silenciosa. Una cáscara vacía contra el cielo. Los colores, antaño vibrantes, de la casa ahora parecen descoloridos, como si reflejaran los recuerdos desvaneciéndose dentro de sus muros. Motas de polvo bailan en los rayos de sol que se filtran por las ventanas vacías. Cada una, un pequeño fantasma de momentos pasados. El jardín, antes meticulosamente cuidado, ahora muestra signos de abandono, las flores caídas como promesas olvidadas. Una palpable sensación de ausencia flota en el aire, un pesado sudario sobre lo que una vez fue un hogar lleno de risas y vida. La casa sigue siendo un crudo recordatorio de la tragedia que se desarrolló, un testimonio silencioso de pérdida y desolación. En el bar tenuemente iluminado, los recuerdos de Brad parpadean como la luz de las velas sobre las mesas. El aire está denso de nostalgia. Cada tintineo de una copa hace eco de risas compartidas y días pasados. Los amigos se reúnen, con los rostros suavizados por el cálido resplandor, cada uno guardando un fragmento de la historia de Brad en sus corazones. Los susurros de su nombre se mezclan con el murmullo de las conversaciones. Un silencioso tributo a una vida bien vivida. El bar, un refugio familiar, ahora un santuario de recuerdo. Cada rincón guardando ecos de su presencia. En la suave bruma de la noche, el espíritu de Brad perdura, entrelazado en el tejido de su camaradería. El barrio late, con un corazón diferente ahora. Sombras que perduran donde Brad solía caminar. La luz del sol se filtra por los callejones, pero la risa se siente apagada, los colores menos vibrantes. El graffiti susurra el nombre de Brad en las paredes, un recordatorio constante de una vida terminada abruptamente. El aire pesa con una pena tácita, una comunidad alterada para siempre por la pérdida. Dentro del tribunal, el aire crepita con tensión tácita. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el silencio. El caso de David pende de un hilo, un espectro que atormenta el proceso. Cada miembro del tribunal lleva el peso de su decisión, grabado en sus rostros. Susurros perduran en los rincones de la habitación. Una sutil corriente subterránea de debate. El destino de David depende de su juicio. Una decisión monumental que se avecina. Bajo el vasto cielo de Ohio, Belmont comienza el lento y arduo proceso de curación. La luz del sol se derrama sobre la plaza del pueblo, proyectando largas sombras que insinúan el dolor persistente. Una determinación tranquila se asienta en los rostros de los habitantes del pueblo cuando salen de sus casas. El aire es denso, con dolor no expresado, pero una sensación de resiliencia comienza a florecer en medio de la tristeza. Belmont permanece marcado pero no roto, listo para enfrentar el amanecer y reconstruir su paz destrozada. La luz del sol entra a raudales por la ventana enrejada de la prisión, iluminando la fría mesa de metal donde David está sentado. Su rostro, marcado por el arrepentimiento, se concentra mientras escribe una carta. Cada palabra, una pesada carga. Sherry, cada día que pasa, la voz de David resuena en su mente, un lamento en la crudeza de su celda. El peso de mis acciones se hace más insoportable. Continúa. El peso de su remordimiento es palpable. Su disculpa flota en el aire, una súplica desesperada de perdón. Lo siento mucho. A la luz brillante del día en su hogar, Sherry comienza a leer la carta de David. Su expresión se suaviza con anticipación. Mientras lee, una sombra de comprensión ensombrece su rostro, transformándose las palabras tiernas en agudas púas. Una sola lágrima se escapa, un solitario testimonio de su angustia, trazando un camino por su mejilla. Su mano aprieta la carta con fuerza, con los nudillos blancos, por la tensión de la emoción reprimida. El perdón que una vez sintió empieza a desvanecerse, perdido como granos de arena entre sus dedos temblorosos. Bajo la luz del día, Sherry se siente atraída de nuevo a la silenciosa ciudad de piedra, sus pasos resonando en el vasto cementerio. Cada paso lleva el peso de palabras no dichas y recuerdos demasiado conmovedores para soportar. Ella se acerca a la tumba de Brad. Su sombra se extiende larga y triste sobre la piedra desgastada. El aire es denso, con el aroma de tierra y flores marchitas, un perfume sombrío que se aferra a ella como un sudario. Sus dedos recorren las letras talladas de su nombre. Cada toque una conversación silenciosa con el ausente. En el frío abrazo del cementerio, Sherry se alza como una figura solitaria,
un conmovedor testimonio de amor y pérdida. La luz del sol entra a casa de David y Sherry, iluminando un espacio lleno de recuerdos. Sherry se mueve con determinación. Cada paso adelante es un testimonio de su resiliencia. Una suave sonrisa adorna sus labios mientras recuerda momentos preciados con Brad. Aunque se ha ido, su recuerdo sigue siendo una parte vibrante de su viaje. Dentro de la estación de policía estéril, el peso del caso cerrado pesa mucho en el aire. Los detectives intercambian miradas cansadas, la tragedia grabada en sus recuerdos. El silencio solo se rompe por el suave zumbido de las luces fluorescentes que proyectan largas sombras sobre sus rostros. Una profunda sensación de pérdida perdura, un crudo recordatorio de la oscuridad que enfrentan. Belmont, Ohio, se regocija bajo un sol brillante e indiferente. La vida diaria de la ciudad se desarrolla. Sin embargo, bajo la superficie, el aire está cargado con el peso tácito de la reciente tragedia. Una sombra persistente ensombrece las esquinas de las calles que alguna vez fueron brillantes. El pueblo continúa, pero la sombra de la tragedia perdura. Dentro de la fría y sombría prisión, los días de David son una borrosa mezcla de arrepentimiento y contemplación. Se sienta solo, el peso de sus acciones pasadas presionándolo como las pesadas paredes de piedra. La dura luz del sol atraviesa las ventanas enrejadas, proyectando sombras que bailan con su remordimiento. Su mente reproduce el daño que ha causado. Cada recuerdo una herida fresca en el silencio de su celda. Bajo un sol implacable, la mina de carbón se extiende, una cicatriz marcada en la tierra. El polvo flota pesado en el aire, cubriendo cada superficie con una película arenosa. El esqueleto de la mina se alza, un monumento al trabajo y al peligro. Los cables gimen y la maquinaria gruñe. Una sinfonía de trabajo arduo. El aire vibra con los ecos de los picos golpeando la piedra, un recordatorio constante de los riesgos involucrados. La mina de carbón es un testimonio del trabajo duro y del peligro siempre presente. Bajo la luz del día, el cementerio permanece silencioso, un paisaje de piedra y tristeza. La tumba de Brad emerge de la serie de tumbas, un frío testimonio de una vida truncada. La piedra lleva su nombre, un marcador inmóvil en el paso del tiempo. Un escalofriante recordatorio de una tragedia que ensombrece a todos los que recuerdan. El aire sombrío pesa mucho, un peso palpable sobre el campo silencioso de la pérdida. La luz del sol entra a raudales por las ventanas de la casa de David y Sherry, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. El silencio es denso, cada objeto un testimonio silencioso de momentos compartidos, que ahora resuenan con historias no contadas. Una atmósfera agridulce flota en el aire, una sensación palpable de alegría y tristeza que impregna las habitaciones. La casa se erige como un recipiente de recuerdos, un lugar donde los ecos de risas y lágrimas perduran en cada rincón. En el bar tenuemente iluminado, los amigos de Brad se reúnen, con sus rostros marcados por la tristeza, pero unidos por recuerdos compartidos. Las copas se alzan en un brindis conmovedor. Cada tintineo hace eco de la risa ausente de un amigo muy querido. El aire es denso en nostalgia mientras las historias de la vida de Brad se desarrollan, tejiendo un tapiz de alegría y camaradería. Bajo el estado de ánimo sombrío, brilla un espíritu resistente de amistad, un testimonio de la huella imborrable que Brad dejó en sus corazones. Bajo la dura luz del día, el barrio de Brad parece apagado, su vitalidad habitual atenuada por una palpable sensación de pérdida. Las calles vacías resuenan con el silencio del luto, un marcado contraste con los sonidos animados que una vez llenaron el aire. Murales descoloridos y pintura descascarada revelan un vecindario que lucha por aferrarse a su espíritu tras la tragedia. La risa y la música, que alguna vez fueron el latido del corazón del barrio de Brad, ahora son reemplazadas por un dolor profundo y tácito. Incluso el sol parece proyectar una luz sombría sobre los edificios, reflejando la profunda tristeza que impregna cada rincón. Una quietud silenciosa flota en el aire, un recordatorio constante de la alegría que ha sido robada del barrio de Brad desde la muerte de Brad. Dentro del tribunal, el aire es denso con el peso del juicio. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre los rostros solemnes reunidos. El caso de David pesa mucho en el ambiente, un crudo recordatorio de la traición y sus violentas consecuencias. Cada piedra del tribunal parece hacerse eco de la gravedad de los procedimientos. El silencio solo se rompe por el ocasional susurro de papeles, un marcado contraste con el caos del crimen en sí. El peso de la justicia oprime, una fuerza palpable en la cámara del tribunal. Belmont, Ohio, se regocija con la luz del día.
Sus calles están llenas de vida. Sin embargo, bajo la apariencia de normalidad, un silencio palpable pesa en el aire. El sol proyecta largas sombras, cada una un crudo recordatorio de una tragedia que no se olvida fácilmente. La risa de los niños parece apagada, ensombrecida por la pena tácita que impregna el pueblo. Un testimonio silencioso perdura, grabado en la propia esencia de Belmont, de lo que se perdió irrevocablemente. En los fríos y resonantes confines de su celda, David está perdido en sus pensamientos. El peso de sus acciones lo agobia. Las sombras juegan en su rostro, cada línea grabada más profundamente con arrepentimiento y la cruda realidad de su encierro. Su mirada se desvía hacia la ventana enrejada. La luz del sol se burla de su cautiverio y de la libertad que ha perdido. Reflexiona sobre el efecto dominó de sus decisiones, el dolor y el sufrimiento que ha infligido a sus seres queridos. El silencio sombrío de la celda amplifica los ecos de su pasado, cada recuerdo un doloroso recordatorio de sus malas acciones. Un profundo suspiro escapa de sus labios, un reconocimiento silencioso del profundo impacto que sus acciones han tenido en todos los involucrados. Bajo la dura luz del día, la mina de carbón se alza, un monumento austero al trabajo humano. Los mineros, con rostros cubiertos de polvo de carbón, descienden a la oscura boca de la tierra, sus figuras silueteadas contra la entrada. Cada golpe del pico resuena en las profundidades cavernosas, un ritmo implacable de peligro y determinación. El sudor brilla en sus frentes mientras extraen el mineral negro. Cada movimiento es una apuesta contra el implacable abrazo de la mina. Arriesgan sus vidas, cada respiración un testimonio de su valentía, mientras se ganan la vida del corazón de la montaña. Bajo la luz solemne del día, el cementerio permanece silencioso, un paisaje de piedra y tristeza. La tumba de Brad emerge como un punto focal, un crudo recordatorio de la pérdida en medio de las hileras de monumentos. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando largas sombras que profundizan la sensación de luto. El aire pesa con recuerdos tácitos, un lugar de reflexión silenciosa y dolor perdurable. A la luz del día en casa de David y Sherry, Sherry avanza, con una mirada decidida en sus ojos. Una sutil sombra de la tristeza pasada perdura, mientras se esfuerza por reconstruir su vida. Cada paso que da es un acto deliberado de encontrar alegría en lo cotidiano. El calor del sol llena la habitación, reflejando su aspiración a un futuro más brillante. En el bar tenuemente iluminado, las sombras se estiran y bailan mientras los amigos de Brad se juntan, el aire denso con dolor tácito. Un ambiente sombrío se instala entre ellos mientras se reúnen, cada uno perdido en recuerdos privados de días más brillantes. Rememoran el sentido del humor contagioso de Brad, un eco agridulce en el espacio silencioso. Cada recuerdo compartido es una vela parpadeante contra la oscuridad inminente, un testimonio de su espíritu alegre. Bajo el sol brillante, el barrio de Brad Lake con vida, sus colores vibrantes son un testimonio de su espíritu perdurable. La risa y la charla llenan el aire mientras los vecinos se reúnen. Sus rostros reflejan generaciones de historias compartidas y camaradería. Los niños juegan en las calles. Sus gritos alegres resuenan en la comunidad muy unida. Un vendedor ambulante ofrece dulces, su sonrisa tan cálida como el pavimento bañado por el sol. A pesar de los desafíos, un poderoso sentido de unidad une al barrio de Brad, un faro de amistad y resiliencia. Dentro del tribunal, la atmósfera es densa con el peso del juicio y la consecuencia. El ambiente sombrío sirve como un recordatorio constante de los valores en juego: la honestidad y la integridad. El caso de David pesa en el aire, una lección palpable grabada en las paredes del tribunal. Cada sombra y eco refuerza la importancia crítica de la conducta ética y la verdad. Belmont, Ohio, se regocija bajo el sol, sus calles bulliciosas con la vida cotidiana. Sin embargo, una sombra palpable perdura, un recordatorio de la tragedia tejida en la propia esencia del pueblo. La risa de los niños y el murmullo de las conversaciones no pueden borrar por completo los ecos sombríos del pasado. Belmont continúa, marcado para siempre por el peso de lo que ha sido. Dentro de la sombría prisión, el peso de sus acciones se abate sobre David, la fría realidad de su encierro haciéndose presente. Él está solo. Las paredes de la prisión se cierran, cada piedra un testimonio de sus errores irreversibles. Una profunda comprensión llega a David. El daño está hecho, el pasado es inmutable. El arrepentimiento graba líneas más profundas en su rostro, un mapa de tristeza y remordimiento. El pesado silencio de la prisión
amplifica los ecos de sus acciones pasadas, cada una un doloroso recordatorio. Los ojos de David reflejan la cruda verdad. Nunca podrá deshacer la devastación que ha causado. Bajo un cielo cargado de polvo de carbón, la mina se alza como un sombrío monumento. Los mineros emergen, con rostros sombríos, sus movimientos pesados por una pena tácita, pero resueltos. Cada golpe del pico, cada carga de carbón, resuena con el recuerdo de Brad. Los sonidos rítmicos del trabajo reverberan por el valle. Un lamento fúnebre por un camarada caído. En el corazón de la mina de carbón, los mineros trabajan. Su labor es un testimonio del perdurable legado de Brad. Bajo la luz del día, el cementerio permanece silencioso, un paisaje de piedra y memoria. La tumba de Brad sigue siendo un punto focal, un lugar de solemne respeto entre las hileras de lápidas desgastadas. La luz del sol proyecta largas sombras, enfatizando el silencioso dolor que perdura en el aire. Flores, recién puestas, adornan la tumba, un contraste vibrante con la piedra sombría. Una suave brisa susurra entre los árboles, llevando los recuerdos tácitos de quienes lloran. Dentro del cálido y soleado hogar de David y Sherry, la vida avanza, marcada por los ritmos cotidianos de la familia. Sherry navega por sus días, con su enfoque inquebrantable mientras vierte su energía en criar a sus hijos. Cada pequeña victoria, cada momento compartido, es un testimonio de su resiliencia y determinación. El peso de la responsabilidad descansa suavemente sobre sus hombros, una fuerza silenciosa en cada una de sus acciones. En el corazón de su hogar, Sherry construye un refugio de amor y estabilidad, un día a la vez. En el bar cálidamente iluminado, los amigos se reúnen, sus copas alzadas brillando en un brindis a la memoria de Brad. Los rostros alrededor de la mesa brillan con una mezcla conmovedora de tristeza y celebración, cada uno guardando una historia personal. La risa estalla, una melodía agridulce que resuena en la habitación, entrelazada con los recuerdos compartidos de Brad. Cada historia contada pinta una imagen vívida de una vida vivida, un legado apreciado en los corazones de los reunidos. El tintineo de las copas acompaña relatos sinceros, uniéndolos en un momento compartido de recuerdo. La cálida luz los abraza, un reconfortante recordatorio de los lazos perdurables forjados en la amistad y el amor por Brad. Bajo el sol brillante, el barrio de Brad emerge como un vibrante testimonio de esperanza, cada rincón irradiando la promesa de renovación. Las calles vibran con la energía de la transformación, donde cada edificio cuenta una historia de resiliencia y renacimiento. La luz del sol brilla sobre murales recién pintados. Cada trazo es una explosión desafiante de color contra el viejo gris. La risa resuena en el aire, una sinfonía de alegría que surge del corazón de una comunidad renacida. Los niños juegan en las calles, sus espíritus despreocupados encarnando el futuro vibrante del vecindario. El barrio de Brad se alza imponente, un faro de esperanza contra el horizonte, un testimonio del espíritu perdurable de su gente. La luz del sol atraviesa las altas ventanas del tribunal, iluminando la silenciosa sala con un brillo casi etéreo. Las motas de polvo bailan en los rayos dorados, cada partícula un pequeño testigo de los sombríos procedimientos. Un silencio opresivo llena la cámara, roto solo por los sutiles crujidos de la madera envejecida. El gran peso de la justicia se asienta sobre cada alma presente, palpable y asfixiante. La traición y la violencia perduran como fantasmas, su espectro encarnado en la figura de David, que espera su destino. Belmont, Ohio, se desarrolla bajo la vasta luz del día, un pueblo aparentemente ordinario. Una sutil inquietud impregna el aire, un reconocimiento tácito de la tristeza. La vida continúa, pero el peso de la tragedia pasada proyecta una larga e imborrable sombra. La identidad del pueblo, que alguna vez fue vibrante, ahora está sutilmente entrelazada con una historia sombría. Cada rincón susurra historias de lo que se perdió, grabadas para siempre en la memoria colectiva. Belmont continúa, pero los ecos de la tragedia resuenan en sus calles y hogares. Dentro de la bulliciosa estación de policía, una tensión palpable flota en el aire mientras los detectives se reúnen, con sus rostros marcados por la preocupación. El peso del caso, sin resolver, los agobia, un reconocimiento silencioso de la oscuridad que enfrentan a diario. Cada detective está perdido en sus pensamientos, atormentado por los sombríos detalles y las preguntas persistentes del crimen. Un ambiente sombrío se instala en la habitación, reflejando la sombría realidad de que este caso perdurará para siempre en sus mentes.
Comparten miradas cómplices, una comprensión silenciosa del precio emocional que exige su implacable búsqueda de justicia. El caso sin resolver proyecta una larga sombra, un recordatorio constante de las batallas libradas y las cicatrices que llevan. La luz fría atraviesa las ventanas enrejadas de la prisión, grabando largas sombras en las implacables paredes grises. David se sienta pesadamente en el borde de su litera. Su postura refleja el peso abrumador de su desesperación. Su cabeza está enterrada en sus manos. Un gesto de derrota en la celda sombría y silenciosa. La escalofriante comprensión cae sobre él. Su vida, ahora en ruinas, la consecuencia de sus propios actos. Un profundo silencio envuelve la escena, roto solo por los ecos de los arrepentimientos no expresados de David. Bajo la dura luz del día, la mina de carbón se erige como un monumento austero al trabajo duro y al sacrificio. Los mineros, con rostros tiznados de polvo de carbón, continúan su implacable trabajo, cada golpe del pico resonando con recuerdos tácitos. Una mirada compartida, un asentimiento de cabeza. El respeto por Brad perdura en el aire, tan pesado como el carbón que desentierran. El clangor rítmico de las herramientas contra la roca se convierte en una sombría sinfonía, un tributo a su camarada caído. Cada minero continúa. Su sudor y trabajo son un testimonio del espíritu perdurable en medio de la pérdida, honrando la memoria de Brad con cada golpe. Bajo el vasto cielo, el cementerio se alza con silenciosa dignidad, un santuario de recuerdos grabados en piedra. La luz del sol salpica a través de los árboles antiguos, proyectando sombras que bailan sobre los terrenos solemnes. La tumba de Brad emerge, una pieza central serena en medio de los monumentos desgastados. Un tranquilo testimonio de una vida recordada se erige como un lugar de paz. El aire está quieto, llevando susurros de historias no contadas, mientras la naturaleza abraza al guardián silencioso del eterno descanso de Brad. Dentro de la casa de David y Sherry, la luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Sherry se mueve por las habitaciones, un fantasma en su propia vida, cada paso medido con una determinación recién descubierta. Una leve sonrisa se dibuja en sus labios mientras aprieta una fotografía, un frágil intento de recomponer los fragmentos de su felicidad destrozada. Sus ojos reflejan determinación mientras asume la desalentadora tarea de reconstruir su vida, pedazo a pedazo doloroso. En el bar tenuemente iluminado, los amigos de Brad se reúnen, con sus rostros reflejando una mezcla conmovedora de tristeza y recuerdos preciados. El aire pesa con historias tácitas del espíritu vibrante de Brad y su ilimitado entusiasmo por la vida. Un suave tintineo de copas rompe el silencio mientras se preparan para honrar la memoria de Brad. Cada brindis es una sinfonía agridulce, un tributo a una vida vivida con pasión y alegría. Sus ojos brillan con lágrimas, cada gota un testimonio del profundo impacto que Brad tuvo en sus vidas. En el silencioso murmullo del recuerdo, el espíritu de Brad perdura, un faro de luz en el espacio tenuemente iluminado. Bañado por el calor del día, el barrio de Brad se erige como un testimonio de resiliencia, un refugio de espíritu comunitario. La luz del sol se filtra por las estrechas calles, iluminando rostros grabados con historias de lucha y triunfo, con sus ojos reflejando una solidaridad inquebrantable. La risa y la charla resuenan en el aire, una sinfonía de experiencias compartidas que se entrelazan en el vibrante tapiz de la vida cotidiana. En cada rincón prospera un sentido de pertenencia, un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, los lazos de la comunidad permanecen inquebrantables. Dentro del tribunal, el aire es denso con el peso de los juicios pasados. Las motas de polvo bailan en la luz del sol, iluminando los rostros solemnes de los presentes. El fantasma del caso de David perdura, un sombrío recordatorio grabado en las mismas paredes. La honestidad y la integridad se erigen como guardianes silenciosos. Su importancia se ve amplificada por la sombra del engaño. Belmont, Ohio, palpita con la vida cotidiana, un cuadro vibrante bajo el cielo abierto. Sin embargo, bajo la superficie, una sombra palpable se aferra al pueblo, un testimonio silencioso de la tragedia. El peso de los recuerdos tácitos es abrumador, grabando el dolor en la esencia misma de la comunidad. Cada calle bulliciosa y rincón soleado lleva el eco de lo que se perdió, un recordatorio conmovedor del pasado. Dentro de la fría celda de la prisión, las sombras se extienden por el rostro de David, mientras se sienta en el borde de su litera, las barras de acero un recordatorio constante de su encierro. Su mirada se pierde,
fija en el implacable suelo de concreto. Un reflejo crudo de su desesperación. Una profunda comprensión se manifiesta en sus ojos. El peso de sus acciones lo oprime, aplastando su espíritu. El clan distante de una puerta de metal resuena por el bloque de celdas. Una escalofriante sinfonía de su destino irreversible. Bajo el vasto e implacable cielo, la mina de carbón se alza como un monumento austero contra el horizonte. Los mineros, con sus rostros cubiertos de polvo de carbón y marcados por la tristeza, avanzan con pasos pesados hacia la boca abierta de la mina. Cada golpe del pico, cada palada de carbón, resuena con el dolor no expresado de la pérdida. El sudor se mezcla con el polvo de carbón, un testimonio de su trabajo incesante y su inquebrantable determinación. En las profundidades de la mina, las sombras bailan como fantasmas, susurrando cuentos de camaradería y sacrificio. Con cada respiración trabajosa, honran la memoria de Brad, su silenciosa dedicación, un poderoso tributo a un hermano caído. Bajo la luz solemne del día, la tumba de Brad se alza como un crudo recordatorio de la pérdida, un lugar donde perduran los recuerdos. El aire es denso con dolor no expresado, cada piedra un testimonio silencioso de una vida que se ha ido. La luz del sol se filtra a través de las hojas, proyectando sombras que bailan sobre el mármol frío, un ballet sombrío. El cementerio respira con la tranquila dignidad del recuerdo, un santuario para corazones agobiados por la tristeza. Cada flor colocada es un símbolo de amor y respeto perdurables, una protesta colorida contra el gris del luto. El tiempo se detiene en la tumba de Brad, un lugar donde el velo entre mundos parece delgado y los ecos de risas y lágrimas se mezclan. Dentro de los confines estériles de la estación de policía, los detectives se reúnen, el peso de una tragedia inolvidable grabado en sus rostros. El aire está denso de dolor no expresado y la pesada carga de preguntas sin respuesta. Cada detective está atormentado por las consecuencias, sus mentes repitiendo los sombríos detalles del caso. La atmósfera sombría refleja el profundo impacto de la tragedia, proyectando largas sombras sobre sus ojos cansados. Son testigos silenciosos de las cicatrices perdurables que dejó el crimen, sabiendo que sus ecos resonarán para siempre dentro de las paredes de la estación. Belmont, Ohio, se regodea en el calor engañoso de un día soleado. La vida se desarrolla como si estuviera intacta. Sin embargo, bajo la superficie, el pueblo soporta el peso de una tragedia tácita, un testimonio silencioso grabado en sus cimientos. Los habitantes del pueblo continúan, con sus rostros grabados con una mezcla de resistencia y recuerdos inquietantes. Cada rincón familiar de la calle susurra cuentos de lo que se perdió, de vidas alteradas irrevocablemente. La sombra del pasado perdura, una presencia invisible entretejida en la trama de sus vidas diarias. Belmont es un recordatorio conmovedor de que algunas heridas nunca sanan por completo, dando forma para siempre a la memoria colectiva de sus habitantes.